Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi buena amiga, Gildalina Tatén Brachi. Bueno, tú eres una de las asesoras en materia de políticas públicas del Poder Judicial, pero la verdad, Gildalina, que en esta ocasión, partiendo de que estamos en el mes, no celebrando, sino en el mes de la violencia contra la mujer, y tú has venido tratando el tema que tiene que ver con el género, los movimientos feministas, has estudiado vidas destacadas de mujeres emblemáticas de la vida nacional. En fin, he querido compartir este espacio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que te agradezco de corazón el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio Tulio. Siempre es un placer conversar contigo y estar aquí y conversar sobre estos temas y anunciar como quiero anunciar la premier de mi segundo documental. Así es. Es una oportunidad que agradezco infinitamente. ¿De qué es de lo que se trata el documental? Soy testigo de que el primero fue todo un éxito. Bueno, de hecho tenemos otra versión, una segunda versión que va en esa dirección. ¿Y quiénes son los personajes que en esta ocasión tú has elegido como parte del contenido del documental? Pues mira, como sabes, es una serie que se llama Mujeres Extraordinarias, Claro, claro. que tuvo un primer documental de mujeres extraordinarias en el 2009 y ahora tiene un segundo documental. En este estoy trabajando con Milagros Ortiz Bosch, Wow. con Susi Pola, María Jesús Pola, Ay, Dios mío. la española argentina dominicana, Así es, que ella así dice es. que es más dominicana que tú y que yo porque ella decidió y optó por ser dominicana Así y es, nosotros así porque es. nacimos aquí. Está también Magali Pineda, Claro. que Que ha trabajado mucho en la violencia de género, todo lo que tiene que ver todo lo con que el tiene que género ver y la equidad de la mujer. con derechos de las mujeres, y está Lourdes Contreras, Wow. Lulú, Sí, cómo con no. su trayectoria política, académica y feminista, que ha tenido una incidencia fundamental en la vida de muchas mujeres de la República Dominicana. Ahora déjame preguntarte algo, por ejemplo, eh, tú hablabas del feminismo ahora. ¿De qué es de lo que se trata cuando hablamos de feminismo? ¿Cuándo surge todo esto? A veces vemos muchas veces que mujeres destacadas se destacaron sin ser parte de ese movimiento. ¿A qué ha contribuido el feminismo en todo lo que tiene que ver con este boom de la mujer? Mira, el feminismo es eso. El feminismo lo que dice es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si tú lo quieres ver desde la perspectiva liberal, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si lo quieres ver desde otra perspectiva, es que la dignidad de la vida, el ser humano, en su condición de humano, funciona. No debe ser una construcción social que te asigna unos roles específicos y entonces te da, por esos roles que te asigna, unos valores específicos. Entonces, el movimiento feminista de lo que habla es de eso. No es un movimiento que busque otra cosa que no sea el respeto de los derechos, el respeto de la identidad, claro. el reconocimiento de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres en todo el sentido de la palabra, que el ser humano vale por su condición de humano, no porque sea de un género o de otro género. Entonces, desde ahí lo que se persigue es eso. Por eso, algunas veces cuando uno oye gente que le tiene miedo al feminismo y que no se atreve a decir, por ejemplo, yo soy abogada feminista, como yo digo. Claro. Tú entiendes eso, lo entiendes porque simplemente ha sido como la misma sociedad que le cuesta tanto trabajo cambiar ha tergiversado una lucha para endilgarle situaciones contrarias a lo que es la lucha, porque la lucha de lo que habla es de derechos, de lo que habla es de dignidad. Yo te hago la pregunta porque
en la década de los 80, 70, en donde el feminismo tuvo quizás, o el mundo lo vio como algo muy... Hubieron sectores que lo veían como una novedad, cuando venía inclusive desde más atrás. Sin embargo, cuando tú veías que una mujer ocupaba una posición, muchas veces no llegaba por esa convicción que tenía sobre el feminismo, sino por lo que eran sus talentos, sus virtudes. Por ejemplo, Violeta Chamorro, Golda Meir, una serie de mujeres emblemáticas que pudieron haber estado en movimientos feministas, pero no llegaron a ocupar posiciones de poder porque venían de esos sectores. ¿Por qué se daba esa situación? Bueno, porque la sociedad es Es variada, la complicada, ¿eh? sociedad es compleja y no, porque, por ejemplo, yo soy feminista y no me interesa una posición política, entonces yo no estoy luchando por los derechos de las mujeres para ser senadora, yo estoy luchando por los derechos de las mujeres para que cualquier mujer, aún no luche por los derechos de las mujeres, pueda ser senadora, pueda ser presidenta, pueda ser presidenta de un banco, Claro, pueda claro. hacer, al fin y al cabo, pueda hacer lo que decida hacer. Porque fíjate que todo se trata de poder ser lo que tú decidas ser. Que no estés sindicada a un rol porque tu condición de mujer te, te ubica, te plantea que hasta ahí es que tú puedes llegar. Ahora, a mí me tocó ser jurado de eh, un proyecto que desarrolló el PNUD en toda la geografía nacional, destacando los talentos del género femenino. Y escogimos unas 200 líderes comunitarias que se destacaban por su manera de expresión, su formación académica, en fin, fue una cosa novedosísima. Sin embargo, yo no veía el feminismo ahí, en todo lo que eran ese grupo de líderes, y me refiero a personas que estaban aspirando inclusive hasta posiciones políticas, juntas de vecinos. Fue que, por ejemplo, la modalidad en la lucha del feminismo cambió. Puede hablarse de todos los puntos de vista. Puede decirse que la lucha cambió, puede decirse Porque ustedes han logrado muchas que cosas no es lo también. mismo, y que está detrás, que sobre todas las mujeres que tú ves ocupando posiciones, a menos que no sean posiciones heredadas, de una u otra manera el feminismo está detrás. Así ¿Por es, qué? así es. Porque lo que sentó las bases en la sociedad, a mí me parece que es la mayor revolución que hubo en el siglo XX, pero Es que como no es posible. una revolución que se hizo con armas, no es una revolución que trascienda desde la perspectiva de darle ese lugar preeminente en la historia, en los titulares de la prensa, por ejemplo. Pero si las mujeres salieron al mundo de lo público y están en el mundo de lo público, se debe a esa lucha primera de las sufragistas, por ejemplo, por el derecho al voto. Háblame de las raíces históricas del feminismo. Porque mira, por ejemplo, 1789, Vamos a ver. Revolución Francesa, el boom que se recuerda en el mundo como el punto importante y nodal de lo que es el reconocimiento de los derechos humanos. Se escribió en masculino. Y cuando las mujeres que participaron en esa revolución pidieron ser reivindicadas de la misma manera, Que fueron muchas, ¿eh? que fueron muchas, Muchas. no se dio. No se dio esa reivindicación de la mujer. Y el caso más palpable es el de Olympia de Gaulle, Claro. que cuando pidió que no hablara de hombres la declaración, sino que hablara de seres humanos, le explicaron que hombre se refería a seres humanos, pero cuando ella escribió el nombre mujer en la declaración, tomaron miles de situaciones que supuestamente habían alrededor de su vida para condenarla a la guillotina, Claro. por ese atrevimiento. Claro, claro. O, ¿Y cómo siguió evolucionando? o por ejemplo, En el siglo XX, por ejemplo,
¿quiénes fueron las que más se destacaron? Por ejemplo, Simone de Beauvoir, con su gran libro, entre otros, entre todo lo bueno que escribió, El segundo sexo, donde afirma que la mujer no nace, se hace. Y entonces viene todo lo de la teoría de género, con esa, Claro. desde diciendo que es una construcción social lo que nos asigna esos roles hacia lo doméstico, que no necesariamente la condición de ser madre implica que las mujeres no tienen capacidades para estar en el mundo de lo público, y que si el mundo de lo público seguía solamente estando lleno de hombres, las políticas públicas se iban a pensar en masculino, porque no había mujeres para pensar esa política pública. Que entonces las mujeres tenían que salir al espacio público para pensar la política pública también desde la perspectiva femenina. Porque mira, no se trata, cuando se habla de igualdad, no se trata que yo quiero ser varón, se trata que yo quiero ser mujer con los mismos derechos y las mismas posibilidades de adquirir capacidades y talentos y de expresar esas capacidades y esos talentos. Eso es cuando hablamos de igualdad. Y cuando hablamos de paridad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de paridad nos referimos a que no tengamos un Congreso Nacional como el que tenemos en este momento, por ejemplo, donde hay 32 senadores, de los cuales 4 son mujeres, única y exclusivamente. O una Cámara de Diputados de 196, si mal no recuerdo, con 32 mujeres. Claro. O que busca la mesa del Consejo de Gobierno. ¿Cuántos ministros y cuántas ministras hay? Y entonces es porque no hay mujeres con capacidades para ocupar esas posiciones. Claro que no, de por Dios. Entonces, sobre todo cuando desde hace ya un gran tiempo, el 60 y tantos % de las aulas son mujeres. Entonces, si no es un tema de capacidad, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, todo esto es un proceso y tú lo sabes. O sea, cuando se inventó el mundo, hay que reconocer cuál era el rol que en esos inicios jugó la mujer. Después vimos cómo todo esto fue cambiando. Cuáles fueron las razones inclusive de cómo llevaron a la hoguera a Juana de Arco, ese tipo de cosas. Siempre tú te encuentras con una serie de situaciones que no hay duda de que el componente de haber sido mujer está. Y que es un pensamiento androcéntrico. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo quiero volver aquí a la República Dominicana. Por ejemplo, María Trinidad Sánchez era feminista. Si yo pienso que si uno se pone a investigar la historia de lo que fue su vida, independientemente de que asumiera un discurso desde la perspectiva de decir yo soy feminista, era feminista. Definitivamente. Como le sí. digo yo a muchísimas mujeres que no asumen como discurso decir yo soy feminista, pero lo que están haciendo con su vida y en su práctica las identifica, que piensen que eso las puede sindicar y que no quieren ser sindicadas, pues también a eso hay derecho, porque de lo que se trata de eso, de ejercer la libertad y los derechos. Yo no critico a ninguna mujer que diga, no, yo no quiero que me digan feminista. Yo lo que sí le aclaro, le digo, mira, tú tienes todo el derecho del mundo a hacer lo que tú quieras hacer. Ahora, a fin de cuentas, uno es lo que uno hace, no lo que uno dice. Efectivamente, pero no solamente eso, sino que lo terrible sería que eso significaría que piense que su único rol posible en la vida es el rol de la subordinación, que eran los roles que estaban definidos para las mujeres, todos roles desde la subordinación. Entonces, eso sí yo me pongo triste. Si una chica, mis estudiantes, por ejemplo, asumen todavía la vida desde la subordinación, ahí sí, claro, me meto con ellas. Claro. Ahora, te tengo que aprovechar, porque tú manejas muy bien el tema, manejas muy bien los conceptos, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista sociológico, psicológico, en fin. Vienes desde hace mucho tiempo enseñando eso, pero con una visión cientista inclusive, ni siquiera como movimiento social. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Ahora,
Hay figuras del siglo XX para nosotros que fueron sumamente emblemáticas. Por ejemplo, las hermanas Mirabal. Por ejemplo, Minerva. Tú hablas de Minerva, eso es religión. Sí. Esa es la realidad. En el Una de mis personas favoritas de la vida entera. Para mí es una de las Y cuando gente... leí las cartas Sí, de... claro, Ya ahí fue no. como, si yo la amaba, ahora es como que estoy enamorada de ella. No, definitivamente que sí. Fueron mujeres que simularon, inclusive. ¿Qué contribución tuvo ese proceso en el movimiento feminista en la República Dominicana? Porque la verdad es que no fue que impactó a la sociedad, no fue que impactó a todos los hombres de letra en ese momento. En las mujeres, ¿cuál fue el impacto de lo que fue la vida, que no dejó de ser obras de estas mujeres? Yo quiero cambiar un poco la pregunta. Vamos a ver. Y yo, por ejemplo, te diría, mira todo lo que fue el pensamiento político de Minerva y cómo Minerva fue posiblemente, y así lo dicen todos los contemporáneos que todavía están vivos, realmente la ideóloga del movimiento político. Claro. Cómo, a pesar de eso, que todos reconocen Perdón, eso... es que tenía una formación literaria y una formación política. Se había leído todos los clásicos. Se había leído todo lo que... Siendo mujer. Exacto. A pesar de su edad, se lo había leído todo. Entonces, Minerva, a pesar de que los que contemporáneos de ella que todavía están vivos ahora, y sin restarle méritos a Manolo, claro que no. No fue la presidenta del movimiento 14 de junio. Y si tú buscas los libros de historia de la República Dominicana, aunque están cambiando un poco, pero por ejemplo el libro de historia con el que yo estudié, sobre las hermanas Mirabal, tenía 2 párrafos que decía, fueron unas mujeres de Salcedo que fueron mártires de la dictadura. Ni siquiera se referían al pensamiento político de Minerva, al trabajo político de Minerva, a las ideas de Minerva, a la tesis de Minerva, la tesis de derecho de Minerva. Es una obra. Pero no solamente es eso, una obra, sino que retaba al dictador, retaba al tirano de una manera asombrosa y con la ley. El principio de retroactividad de la ley que Minerva plantea en su tesis, en un momento en que la dictadura, cualquier cosa que quería, elaboraba una ley y la hacía valer en retroactivo para adueñarse de lo que quería. Y venir esta mujer a escribir una tesis sobre eso, donde le evidenciaba a la dictadura lo que estaban haciendo con las leyes, con las leyes retroactivas. ¿Y cuál libro de historia destaca esas situaciones? ¿Y será porque Minerva era mujer? Que todavía no está lo suficientemente destacado en los libros de historia. No digo ya en la historia de Minerva, porque otras personas se han encargado de contarla. Yo digo en los libros de texto de historia, con su debida trascendencia. ¿Será porque era mujer Minerva que eso ha pasado? Ahora, vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, cuando tú lees la historia revolucionaria, digámoslo así, del siglo XX en la República Dominicana, aparece una mujer. Hay quienes sostienen la tesis que fue la primera mujer guerrillera de la República Dominicana. Me refiero nada menos y nada más que a doña Piqui Lora. Doña Piqui Lora. ¿Ella era feminista? Sí, doña Piqui era feminista, ella lo decía. Doña Piqui sí era una de las que se identificaba así como desde su vida, diciendo, no, porque el feminismo es lo que nos ha hecho a nosotros poner las situaciones sociales donde tenemos que ponerlas, por lo menos desde la perspectiva del mirarlo, del evidenciarlo, porque evidentemente si como hablábamos ahorita, somos tan pocas todavía en la República Dominicana en posiciones reales de toma de decisión, todavía nos falta mucho por hacer, pero por lo menos la situación está evidenciada. Nuestra Constitución, o sea, aquí que se habla tanto de cumplir la ley y de la necesidad de que la ley se cumpla, cuando pasan cosas así como que la sociedad se divide y hay quien dice, hay sentencias que quizás no habría que cumplirlas, y entonces se asume tanto el discurso patriótico y político del cumplimiento de la ley. Si cumpliésemos la Constitución desde su preámbulo, en su preámbulo la Constitución Dominicana dice dignidad e igualdad. En su artículo 5
reitera dignidad e igualdad. En su artículo 8, que es donde define los fundamentos del Estado, o sea, el artículo 8 de la Constitución, desde tiempo inmemorial, es el que dice, el fundamento jurídico de un Estado, ¿cuál es? Su obligación de garantía. Claro. Su obligación de garantía. ¿Y cómo lo define el artículo 8 de la Constitución Dominicana, su obligación de garantía? En igualdad y en equidad. Y luego tiene un artículo 39 espectacular, porque la Constitución tiene muchas cosas que habría que corregirles, pero también tiene muchas cosas que están muy bien hechas. Claro. Aparte de que se cuidó también en la Constitución del 2010, que es a la que nos estamos refiriendo, el lenguaje de género también. Sí, no, pero el artículo 39 establece constitucionalmente la obligación de garantía de igualdad para hombres y mujeres. Es más, dice que el Estado tiene que velar por la aplicación de políticas públicas para el cumplimiento de esa igualdad. Y dice más, dice que el Estado tiene que velar porque las mujeres estén en posiciones públicas en igualdad de condiciones. Entonces, si quisiéramos exigir con esa debida diligencia que en ocasiones exigimos el cumplimiento de la Constitución, cuando se trata de tema de los derechos de las mujeres, posiblemente nuestro país andará de manera diferente. Ahora, déjame preguntarte algo, porque yo quería llegar ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es la interpretación constitucional, la que tú estás dando. Sin embargo, no solamente desde la sociedad, sino también desde la política hay una resistencia marcada a reconocer esa igualdad de género. Y eso se refleja, por ejemplo, hasta en los proyectos de leyes que establecen porcentajes de cuota, que siguen de conformidad con lo que establece la Constitución. En esas propuestas legales se sigue discriminando a la mujer. No, te aclaro, Servio Vamos a Tulio. ver. Y discúlpame por el no de entrada. No, es que te quiero provocar. Discúlpame por el no de entrada, te aclaro. La misma Constitución dice, fíjate, la Constitución dice que en las situaciones donde se evidencie que ha existido una discriminación, el Estado tiene que establecer normas que permitan superar esa discriminación preexistente. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas chiquito y tú decías que le daban gabela? Claro. Si habían dos niños que iban a correr y en uno tú veías como que o es más chiquito, tal cosa, vamos a darle una gabela. Bueno, la gabela que tienen los varones en el mundo es muy grande. Entonces, como tienen todo ese espacio ganado con anterioridad a que las mujeres estuviésemos reconocidas en el espacio público, se necesita establecer medidas para compensar eso. Entonces, la Constitución dice que las medidas que se implementen para compensar esa gabela ancestral no son medidas discriminatorias, porque lo que buscan es, mira, hay una imagen buenísima que sale en las redes sociales que lo identifica a la perfección, que es igualdad y que es equidad. Entonces ponen como dos niños del mismo tamaño y un niño como de este tamaño, ¿verdad? Mucho más grande, y una pared. Entonces los colocan a los tres ahí y supuestamente en un trato igualitario todos están a ras de suelo para mirar a través de la pared. Evidentemente, el único que logra mirar a través de la pared es el que su visión le permite sobrepasar la pared. Los otros dos se quedan mirando la pared. Para que puedan mirar por encima, hay que ponerle unos anaquelitos que los suba y le permita mirar. Entonces resulta que como el mundo ha funcionado así, las mujeres todavía necesitan esos anaquelitos para que le permita mirar. ¿Por qué? Porque una situación que es histórica, claro, es un proceso, que es cultural, claro, es un proceso, que está intronizada, no se cambia de la noche a la mañana. Y acuérdate que ya en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocía la igualdad. Y del 48 aquí, seguimos en un trecho largo, ¿verdad? Claro.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se dijo? Se necesitan leyes especiales porque la ley general no ha permitido la igualdad. Hay un civilista español que se llama Colina Garea, tú debes conocerlo. Colina Garea tiene un texto donde habla de los contratos y dice, hablando de contratos, que la teoría liberal de los contratos se ha convertido en una injusticia. ¿Por qué? Porque ha trabajado en los textos, en la teoría, que todo el mundo al momento de contratar está en igualdad de condiciones y presupone a todo el mundo como en igualdad de condiciones al momento de contratar, cuando se sabe que en la realidad no es cierto, no estamos en igualdad de condiciones al momento de contratar. Y dice Colina Garea, hablando de los contratos, no estaba pensando en mujeres él cuando escribió eso, pero yo cuando lo leí, le di mi perspectiva, que esa supuesta igualdad de contratar se ha convertido en la peor injusticia al momento de firmar cualquier contrato de adhesión, por ejemplo. Y desde ahí él comienza a desarrollar una serie de teorías de lo que tendría que pasar con la teoría general del contrato para que realmente pueda hacer que los contratos sean justos. Entonces, eso mismo que Colina Garea aplica a la teoría de los contratos, yo te puedo decir que se puede aplicar a la perfección a cualquier teoría sobre los derechos de las mujeres. Esa presunción de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos se quedó en presunción, se quedó en el discurso liberal. Yo que soy liberal, yo creo en la teoría de los derechos humanos. Yo no sé si estoy atrasada, posiblemente, hay muchas teorías políticas. Lo menos que tú puedes ser progresista, pero atrasada no es. Hay muchas teorías políticas supuestamente más evolucionadas que la teoría liberal, pero no se puede quedar solo en teoría. Claro. Necesita encontrar las maneras de hacerlo posible en la práctica, y eso son las leyes de acción afirmativa. Entonces, ahí voy. Estamos hablando de una u otra forma del marco legal, me hablabas de disposiciones constitucionales que de una u otra forma, catapultan a las mujeres. Esa es la verdad, o sea, por lo menos la ponen en su justa dimensión. Sin embargo, obviamente que tú sabes que alrededor de una constitución vienen luego una serie de disposiciones que efectivamente hacen operativo el marco constitucional. Tú hablabas de políticas públicas, pero también están los tratados internacionales, están las leyes, en fin. Aparte de esas disposiciones constitucionales, ¿qué otras disposiciones legales le garantizan a la mujer? Porque acuérdate que uno muchas veces no se lo puede dejar por ese componente histórico que tiene todo lo que tiene que ver con el género. Uno no se lo puede dejar ni siquiera a la voluntad política de un Estado. No. Es que hay cosas que uno tiene que comenzar a dejar bien clara en todo lo que tiene que ver con lo que es el marco legal de una nación. Y a veces hasta hacer un exégeta, que es así es. ¿Qué otras disposiciones legales amparan esa igualdad de género? Yo creo que en lo legal es donde más hemos avanzado. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo en lo educativo y en lo social. Pero en el marco legal en el país tenemos, por ejemplo, la Convención para la Erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que el país la ratificó en 1982 y que como es una convención que reconoce derechos humanos, entra dentro del bloque de constitucionalidad. Estamos claros. Y si tú te pones a ver, abogados, abogadas, ni siquiera saben, no conocen ese instrumento legal constitucional, porque pertenece al bloque de constitucionalidad. Está también la Convención de Belén do Pará, que es la que da como resultado que luego tengamos una ley contra la violencia doméstica, intrafamiliar, de género y contra la mujer en la República Dominicana. Y que ha sido muy promovida en el mundo, ¿eh? La Belén do Pará es de la OEA, es para todos los países de la OEA, pero es la primera convención que evidencia el tema de la violencia contra la mujer y de la violencia intrafamiliar. Te lo digo porque cuando yo estuve en Cancillería como consultor jurídico, yo recuerdo que esa era una de las convenciones, digámoslo así, que más se trataba de promover desde el Estado o desde algunas instituciones del Estado.
Sí, ¿sabes por qué? Porque fue como que la realidad nos dio en la cara. Es así, ¿verdad? Eh, Había una máxima de que en pleito de marido y mujer Nadie se nadie se debe metiera. meter. Una máxima de que lo que pasa en familia se queda en familia, de que no se debe discutir sobre eso, de que no se debe hablar sobre eso. Y sobre todo que los pastores, los curas, las madres tenían también el discurso de que cada quien aguanta lo que le tocó y acepta su cruz. Entonces, pasar de eso, de esa realidad, de que eso no se habla. Tú eres cientista social, tú sabes que en las ciencias sociales no existe el problema si no se construye como problema. Claro, claro, claro. Entonces, no existía. Existe desde el momento en que se construye como un problema. Antes era una realidad latente que estaba ahí, pero cerrada, anulada. Entonces, convertir eso en una realidad pública, tipificada, criminalizada, evidentemente amerita y ameritó en su momento, pero sigue ameritando, la construcción de nuevos discursos. Claro, claro, claro. Y Y de modelos educativos, en fin. de nuevos modelos educativos, de la comprensión de que eso es violencia, porque muchísimas veces ni siquiera se sabe que es violencia. No la sabe quien la ejerce, ni quien la recibe. Y asumen como normal que si somos pareja, yo tengo que pedirte permiso para poder trabajar. Y si tú me niegas el permiso, yo no puedo trabajar. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento quisiera que comenzáramos a tratar en qué consiste precisamente la violencia intrafamiliar. Así que vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Gildalina, ¿en qué consiste la violencia intrafamiliar? Te lo digo porque es increíble, pero es una pena y no deja de ser tragedia también para una sociedad. Que cada 2 días o todos los días o nos asesinan a una mujer o nos matan a 4 mujeres. Parecería que es una pandemia, en honor a la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué consiste eso? La violencia de género, la violencia contra la mujer, es una violencia que se da, que ejercen los hombres contra las mujeres por su condición de mujeres. ¿Y por qué se define así? Y así la define la ley, la convención, no lo defino yo, no digo yo que es así, sino que lo dice la ley y la convención de Belén do Pará. Porque se da principalmente porque las mujeres ahí se les desprovee de su condición de sujetas y se les convierte en cosas. Entonces, como son cosas, es de mi propiedad, me pertenece. Yo puedo hacer lo que yo quiera con ella, porque con lo que te pertenece, con lo que es de tu propiedad, tú puedes hacer lo que tú quieres. Ahora, si tú estás con una persona, entonces tú tienes que negociar, respetar, llegar a acuerdos, conciliar. Si tú lo que ves cuando ves a tu pareja no es a una persona, sino a algo que te pertenece, o que si es persona es de segunda categoría porque está subordinada a ti, si hace algo que tú consideras que está mal, tú consideras que tienes el derecho a agredirla. Y si no está contigo y tú decidiste que esa persona que tú la despersonalizaste no puede seguir su vida y tomar sus propias decisiones, entonces tú llegas a cometer feminicidio. ¿Qué pasa? Que ahora como está legal, como se criminalizó esa situación, entonces también pasa ahora que se ha convertido en otra tragedia, en otro drama, que los hombres también en muchos casos se matan, no en la misma proporción. Fíjate que en la República Dominicana en lo que va de año van más de 90 mujeres asesinadas y no tenemos un primera plana como con el caso del dengue. Claro.
que está muy bien que haya un primera plana con el caso del dengue, porque ninguna muerte previsible debería ocurrir. Y sobre todo cuando se trata de niños, ese tipo de cosas. Ninguna muerte previsible debería ocurrir. Pero en la Procuraduría tiene cifras que hablan de que en los últimos 10 años van 1.926 mujeres asesinadas por su condición de mujeres. Y debería estar un escándalo nacional. Y no hay un escándalo nacional. Lo que te da a entender que todavía de alguna manera se justifica, se acepta, porque como las mujeres tenemos que actuar de una determinada forma, se piensa que quizás es que no actuó de esa determinada forma y entonces le pasó lo que le pasó. Pero eso es una tragedia nacional. Ahora, escúchame es que te tengo que aprovechar. Cuando uno habla de la política criminal y tú decías que no hay duda de que se ha criminalizado el feminicidio, hubo una reforma inclusive al Código Penal en donde se corrigieron algunos aspectos, se aumentaron algunas de las penas. Sin embargo, una de los componentes de toda política criminal tiene que ver con la persecución, el castigo, pero hay otro que tiene que ver con el preventivo, claro, que es el que a mí me preocupa. ¿Qué se está haciendo, o sea, para prevenir esto? ¿O qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, como modelo educativo, para que situaciones como estas se vayan disminuyendo? Mira, Servio Tulio, siéndote honesta, en mi reflexión personal, muchísimas veces yo soy de las que pienso que el derecho penal fue una salida necesaria, porque había que buscar una salida, pero no es la mejor salida. Tal vez tal vez hay que crear un derecho que trabaje esos asuntos, claro, para verlo desde la perspectiva jurídica. Y desde la perspectiva social, evidentemente que si la ley no se acompaña de un proceso de reeducarnos como sociedad, porque tú puedes decir, bueno, es que eso tiene que comenzar en el colegio, en la escuela, cuando están chiquititos, pero ¿quién educa a los que están chiquititos y a las que están chiquititas? ¿Qué mentalidad tiene ese docente? ¿Qué receptividad? ¿Qué conciencia de que se da una violencia específica hacia las mujeres? ¿Qué aceptación del tema? Entonces, implicaría un fuerte trabajo de formación y de sensibilización, de identificar el tema en lo que nos afecta. Naciones Unidas dice que de cada 10 hogares, en 7 hay violencia. Sí es cierto que de cada 10 hogares, en 7 hay violencia, y yo creo en los datos de Naciones Unidas porque nos ha demostrado bastante certeza en sus investigaciones. Claro. Quiere decir que todos los días estamos compartiendo y conviviendo con víctimas o con agresores, que en muchísimos casos no aceptan su condición de agresores ni aceptan su condición de víctima. Entonces es un trabajo muy complejo, muy fuerte, muy complicado, pero que hay que hacer. Y que el Estado tiene que tener la voluntad política para hacerlo, pero con dinero también. Porque el Ministerio de la Mujer... Eso cuesta dinero. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto pírrico, entonces decimos, bueno, es que el Ministerio de la Mujer no está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo puede hacer con el presupuesto que tiene. Se están involucrando los demás ministerios. Yo me acuerdo cuando yo estaba a cargo de la Dirección de Políticas Públicas, en ese momento Secretaría de Estado de la Mujer, ahora Ministerio, teníamos un programa, un proyecto apoyado en un decreto presidencial de crear en cada ministerio una oficina que velara por el cumplimiento de la igualdad, de la equidad, por la formación, por la sensibilización a lo interno de los ministerios. Resulta que como lo estaban viendo los ministerios en ese momento, yo espero que haya cambiado un poco, no me he enterado demasiado, era que ponían a alguien para darle un empleo a alguien y lo ponían como en el cuartico al lado de las escobas,
cuando se supone que es una persona que está en el pensamiento estratégico de la institución. Claro, claro, de por Dios. Porque para transversalizar políticas. Claro, claro, claro. Entonces, hasta que no exista la voluntad política de que realmente haya personas que cuando se está escribiendo la política pública, sea social, sea económica, sea cultural, del tipo que sea, haya un pensamiento estratégico que esté tomando en consideración todo lo que se tiene que tomar en consideración para la transversalidad de género, no, vamos a lograr poco. Ahora, cuando uno habla de discriminación, hay diferentes tipos. Claro. Bien. Pero hay uno que quisiera que tú me lo desarrollaras y es el que tiene que ver con la discriminación positiva. ¿Es efectiva? En otros países ha sido efectiva. Era lo que te estaba explicando, que la Constitución establece que se pueden utilizar esas medidas para ¿En qué consiste la discriminación en positiva? otros países ha sido efectiva. Por ejemplo, en Argentina, con el tema político, las mujeres llegaron y están en el 33% y más. Y se habla de 33% porque 33% puede crear una masa crítica. Siempre se habla que los porcentajes para la creación de masa crítica es un mínimo de un 33. Entonces, por eso se habla de un piso mínimo de 33. Sin llamarle acción afirmativa, porque la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe, Estados Unidos ha implementado algunas acciones que evidencian que funcionaron. Por ejemplo, la de entrada de negros a las universidades. Y luego ahora la entrada de latinos a universidades. Ellos no le llaman discriminación positiva porque su constitución se lo prohíbe. Tienen otras fórmulas, pero el tema es que negros, negras, en un momento no entraban a las universidades. Sin embargo, se dieron unas acciones que lograron que entraran y crearon masa crítica. Y tienen un presidente en este momento, por decir algo. Y ahora están creando masa crítica con latinos. Entonces, de eso es que se trata la discriminación positiva, de buscar acciones que permitan crear en grupos discriminados masa crítica, para que dejen de ser minorías sin posibilidad de decisiones. Ahora, tú estás trabajando ahora en el Poder Judicial. Sí. Está, claro, y está en la unidad de políticas públicas y vienes desarrollando un trabajo. ¿Qué rol vienen jugando los tribunales en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia intrafamiliar? Y si tú recuerdas una sentencia emblemática, en fin, o sea, está jugando su papel, el sistema de justicia, digámoslo así, en materia de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Yo creo que todavía no está jugando su papel, pero posiblemente... y no porque yo trabaje ahí, yo no estoy aquí como Poder Judicial. Yo lo sé. Quien tenga menos responsabilidad es el Poder Judicial. Nosotros estamos haciendo un estudio ahora en la Dirección de Políticas Públicas y nos hemos dado cuenta de que los casos no llegan casi al Poder Judicial, se quedan en la denuncia. Ay, Dios mío. Se habla de 32,000 denuncias y cuando tú buscas casos que se conocieron en el Poder Judicial, lo concilian, en fin. ínfimo, o se desisten porque como hay una revictimización tan grande y hay un sistema que no apoya y está el círculo de la violencia, las mujeres que en un momento denuncian pero luego se arrepienten porque están dentro del círculo y no se comprende que el círculo existe y que así funciona y que cuando tú identificas que una mujer está en el círculo, no tienes que enojarte con ella, sino todo lo contrario, apoyarla 2 veces en lugar de una, porque es parte del mismo proceso. Pero volvemos a lo mismo, es un asunto cíclico, es que la sensibilización, la educación, la capacitación tiene que ser generalizada, no puede ser de momentos, no puede ser de un proyectito apoyado con fondos de la cooperación internacional y entonces vamos a hacer un plancito, sino que tiene que ser una política pública real que funcione. Ahora, también hay que decir, la Procuraduría está intentando hacer un trabajo. También tienen una situación de fondos bastante crítica en el tema, pero y por lo menos
está evidenciando, está recogiendo información. Si tú le pides a la Procuraduría cuántos casos han llegado, tiene la información segregada por sexo, y tienen la fiscalía de apoyo y están intentándolo. Y cuentan con algunos niveles de estadística que le pueda Sí. eventualmente permitir diseñar políticas públicas Sí. que vayan en esa dirección. Sí, las estadísticas están. Y se están utilizando desde el Estado como para real y efectivamente diseñar políticas que sean efectivas. Si te soy sincera, te tengo que decir que no lo sé. No lo saben. Por lo menos no se evidencia. Porque la verdad es que, independientemente de las limitaciones que puedan haber, y que las hay, no hay duda de que la mujer ha avanzado de una manera, yo te diría que increíble en los últimos 15, 10 o 5 años en la República Dominicana. No me cabe la menor duda, porque tú lo ves que están ocupando espacios de relevancia. Sin embargo, veo muchas veces que no es suficiente. ¿Existe la posibilidad de uno crear algunos mecanismos como para incentivar esa participación de la mujer en la política, por ejemplo? Claro que sí, claro que sí. Las escuelas de formación política, el que el mismo empresariado apoye las mujeres candidatas, que las encuestas no las ignoren. Claro. Hay mujeres candidatas y hacen las encuestas y tú no ves sus nombres ahí. Es como... Es que muchas veces quienes encuestan ni siquiera la toman en cuenta. Entonces, es como desde todos los puntos de vista, es mucho que tiene que confluir. Y sobre todo, perder el miedo. Claro, Yo claro. creo que es un tema de perder el miedo. En la serie documental... Que ahí voy. ¿De qué es de lo que se trata la serie documental? Que bueno, que la premier va a ser el próximo lunes 23. En fin, ¿de qué es de lo que se trata? ¿Dónde se va a hacer la premier? Promuévemelo un poco, un tanto como para que el público televidente sepa de qué es de lo que se trata. Pues mira, yo defino la serie documental como mi tomar acción personal. Eso de que las mujeres no estamos en la historia, de que no se habla de la vida de las mujeres, de que es cierto todo eso. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Con lo que yo sé, desde dónde yo puedo aportar a visibilizar a las mujeres. Vamos a dejarlo ahí, porque yo quiero, si tú me lo permites, y como ya el programa prácticamente se terminó, que tú me permitas darle un tráiler de ese documental que se presentará el lunes 23 de noviembre a las 6. A las 6 de la tarde, Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Permíteme hacer un resumen de esa entrega. Vamos a ver. El triunfo de la Revolución Cubana encendió enormes esperanzas. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Las mujeres que tomamos el riesgo de los hombres, porque entonces el riesgo a muerte. Las desigualdades de los hombres y las mujeres me hizo irme acercando al pensamiento feminista. ¿Y qué fue? Me nacieron ojos nuevos, se me mejoró la dioptría de los tejuelos. O sea, pero yo estoy mirando el mundo de otra forma ahora. Solo mediante los procesos de transformación la sociedad dominicana va a lograr los cambios que se necesitan. Yo creo que también depende mucho de que uno se sienta igual, de que uno exija la igualdad. No es por llevar la contraria. El respeto es lo único que nos queda y lo contrario trae mucho, mucho dolor. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, primero te quiero felicitar por el programa que has hecho y sobre todo por el aporte que vimos que será todo lo que será ese documental en donde tú estás de una u otra forma reconociendo de qué son capaces las mujeres cuando se deciden a tomar posiciones públicas, en fin. La verdad es que es emocionante y quiero felicitarte, o sea,
este programa es una herramienta educativa, así que como fundación te lo agradezco, en honor a la verdad, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes y gracias a ti por tenerme aquí. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.